De Dios, paz de Cristo. Amén. Estamos una vez más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, en un día más que Dios nos da. Y hoy en esta tarde vamos a venir hablando de algo bien interesante. Y el tema de hoy es muy controversial, porque mucha gente tiene una perspectiva de Dios en cuanto que Dios es un Dios de amor, pero ignoran que también es un fuego consumidor. Ahora, para poder entender esto, tenemos nosotros que ver en lo que Dios nos muestra cómo es Dios, ¿sí? Porque Dios sí es amor, eso nadie lo está negando, pero también es un Dios que exhorta y un Dios que nos va a traer a todos por un camino que Él quiere llevar a todos, pero en nuestra, podemos decir, en nuestra carne o en nuestra desobediencia fallamos mucho con Dios. Ahora, lo que vamos a ver hoy en este estudio es con el puro título ustedes van a ver de lo que vamos a venir hablando, y el título es muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese es el tema de hoy, y vamos a ver nosotros la diferencia de que cómo el Señor llama a personas, pero cuando llama a un grupo de personas, no a todos los va a escoger. Ahora, no porque el Señor discrimine, o no porque el Señor no quiera usar a tal o a tal persona, sino que siempre, desde que el Señor dejó el libre albedrío o la libre decisión de pensar, creer, hacer, obedecer, está en nosotros, ¿sí? El querer desear. Pero vamos nosotros a ver hoy en esta tarde por qué es esto que el Señor dice en los evangelios, de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, con estas palabras nosotros podemos entender ahora por qué hay tantas personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, dentro de los templos, dentro de las religiones, entre comillas, que piensan y dicen, bueno, yo voy al cielo, dicen todos ahí, y dicen, pues a mí, yo conozco a Dios, dicen otros, y dicen otros, pues que no se trata de estar juntos, que no se trata de estar en paz, que no se trata de ayudar al prójimo, que no se trata de dar comida, que no se trata de reunir, que no se trata de dar dinero, que ellos creen y dicen una cosa y otra. Pero bíblicamente el Señor habla abiertamente y dice, hay personas, bueno, lo vamos a ver mejor a través de la Biblia, ¿por qué los llamados ya no son escogidos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó cuando ya Dios llama a personas, y no se refiere a Juan 3:16, ¿verdad? Donde Él llama y dice, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo y todo eso, sino que dentro de las personas que están en la tierra, en el grupo de jóvenes, de humanos, hay gente que Dios habla, les llama, pero no los escoge. ¿Por qué no los escoge? Por lo que están haciendo ellos. ¿Por qué no los escoge? Por lo que están pensando ya ellos. Y no se refiere al pecado que mora en cada uno de nosotros, sino que se refiere exclusivamente a la total desobediencia con Dios. ¿Sí? Ahí es ya donde ya Dios dice a ti, yo no te puedo escoger ya. Aunque mucha gente diga, no, pero que Él no, la salvación no se pierde, pero es que estas gentes nunca creyeron. ¿Sí? Vamos a ver a través de la Biblia, vayan conmigo al Salmo 50, busquen Salmo 50, 16, 22, vamos a leer qué es lo que dice ahí. En cuanto, Él habla muy fuertemente el Señor aquí en los Salmos, pero fíjense cómo Él se expresa acerca de las personas que han desobedecido a Dios en una manera muy fuerte, donde a Él lo ignoran y ellos quieren seguir avanzando, entre comillas, como llamados, pero ya no son escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Por todo lo que están haciendo. Amén. Vamos a ver primeramente ese aspecto de las personas que no son escogidas, y después vamos a ver a los escogidos. Amén, para que poder entender las dos partes. Pero en el Salmo 50, 16 dice así: pero al malo dijo Dios. Sí, porque Dios ya ve a las personas tal y como son, ¿o no? Dios tiene la capacidad de verle a unos como malos y a otros como buenos. Eso solamente Dios lo puede ver en su justo juicio. Nosotros en el Espíritu, Dios puede mostrarnos cosas, pero si Él dice
que al malo le dice algo es porque esa persona ya es mala. Dios no está diciendo una media palabra, Dios no está diciendo, déjame ver a ver qué piensa cuando yo lo vea ya. No, sino que si ya Dios los ve a un grupo de creyentes, entre comillas, como malos, va a decir por qué son malos. Sigue diciendo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Les dice, y que tomar mi pacto en tu boca. Hay gente, acuérdense que hay gente que no es digna del evangelio, no es digna de llevar las cosas de Dios, y sin embargo las siguen haciendo. Pero Dios ya sabe, y Dios les reprocha eso en la cara y les dice, bueno, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Amén a eso? Amén. ¿Qué tomar mi pacto en tu boca? Porque hay gente que empieza a hablar, declarar, hacer religión, hacer esto, hacer lo otro, voltear todo, y el Dios ya sabe. Dice en el 17, pues tú aborreces la corrección. Oigan bien los detalles de estas personas. Y echas a tu espalda mis palabras. O sea, no les importa nada. No les importa la justicia de Dios, no les importa el orden de Dios, no les importa de qué se trata esto, no les importa si Dios les habla, no les importa un montón de desobediencias. Por eso dice, pues tú aborreces la corrección. Y la única corrección santa es de parte de Dios. Luego, la única corrección verdadera es solamente la del Dios todopoderoso y sabio. Dice, y echas tus palabras a tu espalda, echas a tu espalda mis palabras. Dice en el 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea que Dios conoce estos disquecreyentes, la forma de caminar, de actuar y de ver. Sí, porque ellos pueden ser un tanto hipócritas, pero para Dios le están fallando en un 100%. Porque no se trata uno de ser un santurrón en la iglesia y un malvado ahí en la calle. Tenemos que representar a un Dios real y vivo para que la gente vea a Dios a través de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Por eso mucha gente es llamada, pero no son escogidos. Porque aquí está el carácter de ellos. Fíjense que ellos ven las injusticias y se unen a ellas. Amén a eso. Por eso es que uno dice, bueno, oiga, que usted no es hermano, que usted no conoce, y los ve uno sus desenvolvimientos y dice, bueno, qué bárbaro. ¿Por qué son así? ¿Por qué actúan así? Sí, porque, los vuelvo a repetir, dentro de las demás personas, la gente se mueve a su conveniencia, no sabiendo que Dios los está viendo todo el tiempo y nos está viendo a todos, tanto buenas y cosas malas. Por eso mucha gente las llama a Dios, pero ya no son escogidos. Y no porque Dios diga, bueno, usted se queda por feo, usted se queda por cabezón, por chaparro, no, sino por sus desenvolvimientos y por su falta de temor a Dios. Porque están dando un mal ejemplo, van a ser piedras de tropiezo. De ninguna manera representan a Dios así. Por eso dice, aquí dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Sí, o sea, eras igual, no había diferencia. Tú ya sabías, pero el ladrón no conocía, pero tú corrías con él también. ¿Estamos entendiendo? Dice, y con los adúlteros era tu parte, o sea que se ponían a hacer y deshacer, faltas inmorales y de todo. Dice en el 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea, se la pasaban haciendo cierto tipo de acciones para ver qué iban a decir, para ver con ventaja a las demás personas. Una cosa que no es nada que ver de acuerdo a lo que es Dios. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. O sea que ellos hacían de todo entre los mismos parientes, o sea, un carácter que parece todo menos el de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? En vez de nosotros tener unas personas con otro carácter más bien parecido al de Dios, misericordiosos, temerosos, es todo lo contrario aquí. Vean cómo dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. O sea, entre parientes, déjalo, pero es tu hermano. No tienen amor para con sus propios hermanos de sangre. O sea, son los caracteres de los que se dicen ser hoy en día hermanos en Cristo Jesús. Aborrecen a su propio hermano, el hijo de la madre, al hermano de sangre. O sea, ya no se diga a los demás. Por eso Dios ve este carácter de estos falsos, porque Dios les habla y ellos dicen, no, yo sentí algo un día, pero yo quiero trabajar a Dios, pero en esta manera, dicen ellos.
O yo quiero asistir a la iglesia cuando yo quiera. O yo quiero trabajar así y hablarle de vez en cuando. Ellos quieren hacer una vida evangélica a la manera de ellos sin Dios, conociendo poquito de la verdad y hablando nada para con los demás. Por eso ya Dios los tiene en otro lado. Miren, sigue diciendo, dice, estas cosas hiciste y yo callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Te fijas? ¿Tú crees que en nuestra hipocresía Dios se va a agradar de eso y también Él va a callarse? No, nos va a venir la consecuencia de la desobediencia. Por eso mucha gente no entiende y dice, bueno, yo he estado en los caminos del Señor, pero ¿cómo te portas? ¿Qué es lo que tú haces? No, pues ahí estoy sentado y doy dinero y también levanto las manos y por ahí brinco y canto de vez en cuando, pero hay otras cosas que estás fallando y Dios te ve. ¿Sí? Nadie sabe más que tú y Dios. Por eso esto es muy, muy fuerte, porque tú no tienes escapatoria, ni yo. Esto es algo que Dios dice, ¿sabes qué? Desde ahorita te voy a advertir que yo no soy como tú. El que tú andes de hipócrita, de mentiroso, de carnaludo, hablando, blasfemando, diciendo cosas, riéndote con los que no me conocen a mí, y tú sirviendo de otro. Yo te estoy viendo a ti, dice el Señor. Por eso está esto aquí. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste de cierto que yo sería como tú. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Por eso alguien dice, no me sale nada bien a mí. Sí, oren por mí. Y uno ahí, en el amor del Señor, venga para orar por usted, no sabiendo que el tal fulano es un gran desobediente y un gran cabezón y terco para con Dios. Y uno dice, venga hermano, sí, como no, nosotros vamos a hacer ayuno, y no sabiendo que él pues no hace caso con Dios, ni le teme. Sí, por eso es que muchas veces es una pelea que no tiene sentido. Aquí la iglesia ora por el hermano o la hermana, pero ella por allá anda de hipócrita y de mentirosa o de mentiroso. ¿Y qué caso tiene que la iglesia esté en ayuno y oración cuando ella no entiende ni él entiende? Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea que vas a ver la reprensión y el castigo que hasta cierto punto Dios te va a dejar mostrarte. Y solamente tú sabes por qué estás así. No vengas con que, oye, ¿qué me estará pasando? Cuando tú sabes qué fue. Por eso muchos los llamados y pocos los escogidos, amén. Dice en el 22, entender ahora esto, y eso lo dice abiertamente, los que os olvidáis de Dios, sí, porque ese es el problema. El problema no son tus asistencias a la iglesia, el problema no es que no falles, el problema no es que no diezmes, el problema no es que no ayunes, el problema es que estás de hipócrita. ¿Por qué de hipócrita? Porque piensas delante de los hermanos y les muestras que temes a Dios, pero dentro de ti no le temes a Dios. Por eso dice, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, porque eso es lo que pasa. Si nadie va a venirte humanamente a ti a clavar las cosas de Dios. Tú tienes que desearlas para que hayas comunión con Dios y bendición. De eso se trata todo esto. Por eso mucha gente es llamada, pero no es escogida. No es escogida. Porque ellos dicen, bueno, si yo desde niño estuve en el coro, andaba aquí, luego crecí, me metí a tantas iglesias, hasta fui y anduve por ahí dando de comer a los pobres, pero nunca tuviste tu temor ni creíste. Eso es lo que pasa con esto. Porque esta no es una religión, esta es una relación con Dios, donde tú vas a hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué estás haciendo? ¿O qué andan haciendo la mayoría? No les importa. Por eso dice, todos aquellos que se olvidan de Dios. Porque el estar tú en asistencia no te hace a ti santificado, porque andas ahí fallando, ¿verdad? Sino que es todo lo contrario. Y luego dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Literalmente ha habido gente que muere despedazada, ¿no? Entonces nosotros podemos ver todo eso, ¿no? Podemos ver que hay gente con un final muy triste y decimos, bueno, ¿qué pasaría si esta persona era de Dios también? Si esta persona la vimos nosotros o la conocemos desde hace muy atrás, ¿qué es lo que pasó? Bueno, aquí está. Está todo bien claro de parte de Dios, porque mientras estamos vivos
vivos o vivas o como sea, Dios nos explica, nos enseña, nos muestra, nos puntualiza lo que pasa cuando andamos bien o cuando andamos mal, o cuando mentimos o cuando andamos lo más fuerte que decimos aquí, olvidándose de Dios, ¿sí? Ese es el problema. El problema no es que tú te arrimes y estés presente, como lo repito otra vez, sino el problema es que no le temes a Dios. Ese es el gran problema, porque para parecer todos parecen. Por eso hay tanta congregación, hay tanta denominación, hay tanta gente, hay tanta persona que sí se ve, pero solamente el Dios verdadero dice, es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, basado en lo que ven uno, ¿verdad? Bien, vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver unos ejemplos del Viejo Testamento de algunos reyes de Israel, de Joaquín, Sedequías. Todos ellos hicieron lo malo delante de Jehová. Vamos a ver 2 Corintios 36:14. Amén. 2 Corintios 36:14. Fíjense bien que las cosas están muy claras por toda la Biblia. No es ningún enredo, no es que a mí me dijeron así, no es que a mí me enseñaron acá, sino que todos deben de sentir lo mismo. Por eso Pablo dice, sintamos lo mismo, ¿sí? Porque no se trata de quién va con una doctrina diferente y quién va y se van a unir en un camino allá más adelante, sino que es un mismo Dios el que lleva en orden todas estas cosas. Dije 2 de Crónicas, me rectifico, 36:14. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Después de haber visto, porque es que miren, cuando el pueblo de Israel desobedecía, es algo similar cuando el creyente hoy en día en la iglesia desobedece al Señor. Es exactamente lo mismo, nomás en diferente aspecto. Dice en el 14, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando a la casa de Jehová. Ahora, en este caso, la casa de Jehová es uno, la casa del Dios viviente es uno. Aquí los templos, se va la gente, se va el individuo, se queda solo eso ahí. Aquí ya no estamos nosotros como antes, dándole reverencia a los templos, ¿verdad? Persinándonos, doblando rodillas cada que pasa uno al lado ahí, que pírate que ahí está el templo, la iglesia. Hoy no, ahí basado en lo que está escrito, el creyente es el templo del Señor, morada del Señor. Por eso aquí vemos la similitud con estos reyes de Israel. ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, contaminaban la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Sigue diciendo, aleluya, dice en el 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero vean lo que pasa, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando alguien habla la palabra de Dios, la verdadera, la poderosa, la que duele, la que pega, la que hace pensar, la que manda a Dios, se ríen, dicen, no, no más, así no es. Este está hablando, ¿de qué está hablando? Entonces, es lo mismo. Fíjense cómo dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por eso el tema de hoy, ¿cuál es? Muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchas personas son llamadas, pero no todos sirven, ¿sí? Por lo que están haciendo ya, por lo que empiezan a creer, por lo que empiezan a querer hacer, sin que Dios los haya jalado, sin que Dios los haya puesto, sin que Dios les haya mostrado. Ese es lo más malo, querer uno caminar sin Dios, ¿sí? Por eso donde quiera dice, y caminó con Dios, y caminó con Dios, y caminó con Dios. El que no camina con Dios, ¿qué querrá decir? Todo lo contrario, ¿no? Por eso las advertencias de un pueblo terco, ya puestos como reyes, estos hombres hicieron lo malo delante de Jehová. Hoy en día las gentes que Dios llama, Dios los quiere santificar, pero ellos no quieren obedecer. ¿Sí estamos entendiendo? Porque Dios quiere que todos sirvamos para algo. Si ya somos llamados,
tenemos un propósito con Dios, ¿sí? El primero es obedecerle, no hacer lo que tú quieras, ni yo. ¿Por qué? Porque entonces estamos en desobediencia. ¿Sí? Espérate en Dios. Si Dios te va a usar, no te desesperes, ¿sí? Porque Dios sabe mejor que tú y que yo lo que va a hacer en ti y lo que va a hacer en mí. Por eso hay que tener mucha paciencia para todo esto. Por eso, todos estos hombres se salen de la voluntad de Dios, hacen lo malo delante de Jehová. Y hoy en día también. Hoy en día dicen, ¿sabes qué? Yo ya estudié, yo ya me preparé porque yo quería ser un pastor. Dice uno, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, yo quería servir, yo quería... Está bien que quieras, pero si ya Dios te llamó, empieza a obedecer, empieza a someterte, empieza a escuchar, empieza a aprender, empieza a temer, porque eso es lo que cuenta el temor. No tienes temor, no pasa nada. Tienes que tener temor. Ahora, segunda, más bien Lamentaciones. Vamos a ver Lamentaciones 2.14. Está donde termina Jeremías. Ahí sigue Lamentaciones. Vamos nosotros a ver por qué estas lamentaciones eran del profeta, porque era de lamentarse lo que él veía en su pueblo. Como hoy en día cualquiera que ama a su hermano lo ve que se está desviando y uno se lamenta y uno llora. Dice, qué bárbaro, ya cree así, ya piensa así, y antes era mi hermano y yo lo quería en el amor del Señor y me lamento por lo que veo en él. Y Jeremías hacía lo mismo con Israel. Jeremías sabía lo que su pueblo fallaba, sabía todas estas cosas y él se lamentaba y le dolía. Por eso alguien que ve a su hermano que un día creyó de una manera cuando era llamado y lo ve fuera de la voluntad de Dios, es triste y uno se siente mal y uno llora, uno se duele por ellos, porque uno sabe de lo que es capaz Dios. Pero fíjense bien, Lamentaciones 2.14, lo que dice ahí. Aleluya. Fíjense bien, porque mucha gente dice, bueno, aquí también se predica, aquí también se recibe revelación, aquí también está Dios, dicen unos, aquí también tenemos esto, tenemos la unción, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas en el templo. Bueno, pero ¿Dios sabe o no sabe? Dios siempre sabe la verdad que hay en los hombres. Dice en el 14, tus profetas, oigan esta advertencia, vieron para ti vanidad y locura. ¿Sí? Estamos hablando de los que vienen a predicar, a hablar, pero en este caso de Israel, todo tipo de corruptos se arrimaba a aconsejar a ellos, entre ellos eran uno, eran hombres, no era Dios. Pero dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y luego aquí está lo que pasa enseguida. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Si ese es el error. Cuando viene alguien hablando, acosolapando, diciendo, es que está bien, véngase aquí. ¿Qué están haciendo? No descubren el pecado. Porque Dios es un Dios de pecado, es un Dios de amor. Él está en contra del pecado, Él no se goza en el pecado. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Por eso cuando viene el hombre de Dios, viene a hablar palabra de verdad, palabra de vida eterna. Uno puede saber cuando alguien está totalmente hablando vanidades y mentiras en la carne, cuando está en el espíritu y hablando lo que Dios quiere que oigan y sepan. Por eso dice, para impedir tu cautiverio, dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso es lo que le pasó a Israel, y es lo que le pasa hoy en día a todos aquellos que ya Dios los llama, pero se empiezan a ir por otro lado y ya no son escogidos de ninguna manera. Porque ¿quién va a hacer entender a Dios? ¿Quién lo va a cambiar fuera de lo que Él ya dijo que va a hacer? Él dijo que iba a hacer y va a hacer. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener temor y hay que pensar. Por eso mucha gente, y Él lo declara en los evangelios, muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero ¿por qué no son escogidos? Por lo que estamos viendo. Porque Dios quiere que su pueblo, nadie perezca, ¿cierto? Sino que vengan a un arrepentimiento. En el momento que son llamados y brincan a no ser escogidos, es que algo anda mal. ¿Estamos entendiendo, no? Está muy fácil esto. Pero, vean a ver conmigo en el libro de Jeremías 14:10, denle para atrás. Es que todo esto tiene que ver con lo que el carácter de los hombres de antes, y es muy similar al de la iglesia local, porque hoy en día se mueve todo tipo de cosa rara dentro de los templos de las iglesias disque del Señor. Pero vean lo que dice Jeremías 14:10. Gloria sea el Señor. Siempre va a ser lo que dice Dios o no, o lo que dicen los hombres o lo que ellos piensan. Dice, así ha dicho Jehová, ahí va, acerca de este pueblo,
Se deleitaron en vagar. Oigan bien esa parte. Eso es lo que a la gente le gusta hacer. Querer saber y hacer voluntad propia. Oh, no, yo ya sé, hermano de Dios también. No, yo ya sé el bautizo. No, hermano, yo ya sé que. No, hermano, yo ya sé que. Y ya saben todo. Pero la desobediencia es cuando dice el Señor ahí, se deleitan en vagar. ¿Sí? En irse por otro lado. Dice entonces, y no dieron reposo a sus pies. Dice, por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Ahí estamos viendo, ¿no? Dice enseguida, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ese Dios de amor, lo repito, es un Dios consumidor, de fuego consumidor. No es un Dios asolapador, como leíamos en el Salmo 50, que dice, pensabas que yo no iba a hacer nada como tú, pensabas que yo me iba a hacer quedar callado como tú. No. Dice en el 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Fíjense lo que dice un Dios de amor, que segrega o aparta a un pueblo y le dice, no ruegues, no pidas por ellos ahorita, dice el Dios de amor, le dice a Jeremías. Dice en el 12, cuando ayunen, oigan bien, porque la gente sí se revela a Dios y siguen diciendo, ¿sabes qué? Ahorita vamos a entrar en ayuno, vamos a hacer esto, nos vamos a ir al campo, vamos ¿sabe qué dicen? A buscar la presencia del Señor, a provocar la presencia del Señor, dicen ellos, ¿sí o no? Bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Es posible provocar la presencia del Señor? O sea, ¿tú puedes tocarle los puntos a ese Dios poderoso y hacer lo que venga? ¿O dice, donde 2 o 3 se unen en mi nombre, ahí estoy yo? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú en rebeldía quieras a Él? ¿O que tú te reúnas en el temor y ahí está Él? ¿Estamos entendiendo? Oigan lo que dice aquí. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré tampoco, porque hay gente que tiene dinero y dice, yo puedo ofrendar, pastor, yo tengo cheques, yo le ayudo a levantar esto, pastor. Vean el movimiento aquí. Sigue diciendo, ofrenda no les aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Es un ejemplo muy fuerte ahí, ¿o no? De lo que puede hacer Dios. Sigue diciendo, aleluya. Dice Jeremías, y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros. Todo lo contrario de lo que había dicho Jehová. Y el mismo profeta le dice al Señor, Señor, esos profetas que se meten ahí están diciendo lo contrario de lo que tú me dijiste a mí. Eso es lo que se ve hoy en día también. Oh, ya llega alguien a predicar, la verdad, que aburrido este hombre, mucha Biblia habla. Hermano, muestre otras cosas, haga esto, le quieren decir a uno, como si se tratara de hermanos y no de Dios, como si se tratara de deseo humano y no de discernimiento espiritual, como si se tratara de ganas de ver y oír y no de misterio. Amén a eso. Por eso, el profeta Jeremías les dice eso, sino que en este lugar os daré pez verdadera. O sea, decían todo lo contrario estos profetas. Dice en el 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Sí, porque saben ellos cómo hablar, cómo poner, decir, gritar, hablar en el nombre del Señor, o no saben. Pero Él sabe también eso, ¿sí? Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y luego dice, no los envié, no los mandé, no les hablé, visión mentirosa. Eso es lo que es, oigan. Dice visión mentirosa o no, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por eso la gente es llamada, pero no escogida. Porque tú no puedes hacer tu propia voluntad, aunque ya sepas y te sientas con poder, cállate y espera en el Señor. Tú no puedes decir, ahorita yo me aviento, porque el Señor dice, no, pero es que Dios te tiene que guiar, para que no te equivoques. Dios te tiene que mostrar, Dios es todopoderoso. Tú no le quieras ganar a Dios, ni yo, no podemos. Dice el 15, por tanto así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, dice, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Eso lo declara Dios, no yo. Ahí estamos hablando de necesidad y de una vida en este mundo que les puede ir muy mal, ya sean necesidades materiales, casa donde vivir, trabajo, vivienda, comida, y finalmente una muerte. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Eso es así. Dice el 16, y el pueblo, porque tienen pueblo o no, ¿tienen congregaciones llenas o no?
Tienen todos ahí que no hay ni dónde estacionarse. Y dicen, aquí está la verdad, por algo hay tanta gente, dicen ellos. Hay que tener cuidado. Dice pues, y el pueblo a quien profetizaran será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Ahí está. Y no habrá quien los entierre a ellos y a sus muertos, a sus hijos, a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Ahora, ha habido gente que se desaparece y no la hayan, no la pueden enterrar. Eso es cierto también. Hay gente que tiene un accidente y nosotros somos testigos cómo acaban en esos accidentes. Despedazados o no. Y los pueden enterrar, algunos ya no. Dicen, es mejor que hagas esto, o los cuerpos ya no se hallan. Fíjate bien, hay gente que dice, yo sé que mi hijo, mi hija está muerta, pero quiero ver el cadáver. ¿Sí? Yo nunca he pasado por eso ni quiero pasarlo, pero quieren ver el cadáver. Y hay gente, dice Dios, no va a haber ni quien los entierre. Quiere decir que ni los van a hallar. ¿Sí? Hay gente desaparecida por años y no saben dónde está. Más bien dicen, no, mejor ya ni le muevas, quién sabe qué le pasaría. Eso es cierto. Aleluya. No se sienta mal. Por eso estamos ahorita viendo esto para nosotros poder dar el volterazo, la vuelta, el cambio. Jeremías sigue aquí todavía. Vayan conmigo a Jeremías 3:18. ¿Cómo les llama el Señor? Miren, todo esto está muy similar a lo que vivimos hoy en día, la iglesia local. ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? ¿Qué dice Jeremías 3:18? Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Gloria al Señor, dice en el 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Oigan bien esta parte. ¿Cómo Dios te va a aceptar a ti ya como un hijo? Si no obedeces, no entiendes, haces tu voluntad y andas tú para donde tú quieras. Es lo mismo que les dijo Israel. Pero ¿cómo? Oigan bien, en el 19, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y yo os apartaréis y no os apartaréis de mí. Si esa es la misma pregunta de hoy en día, ¿cómo el verdadero creyente lo va a llamar Dios hijo y va a tener a Dios verdadero como su Padre? Dice en el 20, pero como la esposa infiel. Ahí está, en un Viejo Testamento, una aplicación para la iglesia local de hoy en día. ¿La esposa qué? Infiel. Y luego sigue diciendo, abandona a su compañero. ¿Quién es el compañero de la iglesia? El pastor, el diácono, los músicos, el templo que muchos adoran, lo que dan. El compañero fiel es el Señor Jesús. Ese es nuestro fiel compañero, porque Él es el que murió, Él es el que da todo por nosotros. Él es el que nos lleva, el que nos llama, el que nos santifica, el que nos lava, el que nos limpia, el que nos comunica con el Padre. Compañero fiel. Amén a eso. Pero aquí dice, la esposa infiel abandona a su compañero. Gloria sea al Señor. Y luego dice, así prevaricas, ¿verdad? Pecar muy feo ahí, contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es lo mismo que hacemos hoy en día muchas veces cuando nosotros ya Dios nos ha llamado, pero empezamos a irnos por otro lado. Prevaricamos en contra del propio Dios. Y uno dice, Dios me va a perdonar a mí. Yo pienso que Dios no es malo. Y uno empieza a justificarse solo, sabiendo que a muchos hombres ni con lágrimas las alcanzaron. Porque esas lágrimas pueden ser falsas. No dice que ni con el corazón, porque Él mismo dice que Él no puede resistirse a un corazón, ¿qué? Contrito y humillado, que es lo que ve. Pero si tus lágrimas son de cocodrilo falsas, no alcanzas tú ningún perdón ahí. Porque es falso. Hay gente que llora de mentiras o no. ¿Cuántos han visto eso en las iglesias? Y están ahí quizá llorando por algo que les dio coraje, por un dolor, pero no por un arrepentimiento genuino. En serio, por eso Dios sabe todo esto. Alguien dice, bueno, yo hasta lloré. Y uno ve los frutos y dice, no, qué bárbaro. ¿Te dolía la espalda o te dolía la cabeza? Pero sigamos avanzando aquí. Vamos a ver ya por último, para ver, porque estamos viendo primero el lado de los que son pues llamados y por qué es que fallan y por qué es que Dios ya los tiene apartados. ¿Sí? Porque Dios no, lo repito, Dios no quiere que nadie pierda ni perezca, sino que venga el arrepentimiento y sea salvo. Acordámonos de eso. Pero todos estos ejemplos son para los que son llamados y al final no son escogidos. Vayan a ver Marcos 12,
Marcos 13, 21 del Evangelio. Gloria sea el Señor Jesús. Marcos 13, aleluya. Oigan bien, algo muy tremendo aquí que vamos a ver. Marcos 21 y 22. Hay gente que dice, hermano, lo invito a la iglesia. Ahí está un hombre de Dios. ¿Sí o no? Ahí se manifiesta. Ahí sí se siente la presencia, dice Dios. Ok. Vamos a ver esto aquí. San Marcos o Marcos 13, 21. Esta es una advertencia de las señales antes del fin. Y dice Jesús, entonces si algunos dijeren, mirar, aquí está el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Una persona en el Espíritu que Dios lo usa. ¿Sí? Porque el mono solo, sin Espíritu, no es nadie. Tiene que estar Dios en él, para estar predicando, hablando, dando a entender palabra de verdad y palabra de vida eterna. Bueno, hay gente que dice, venga a la iglesia, bueno, pero eso no es para todos, pero es algunos. Entonces si algunos dijere, dice el Señor, mira que aquí está el Cristo, mirar, ahí está. ¿Qué dice Él? No le creas. No le creas, porque tú crees en Dios y Dios está en ti, y Dios te dice si sí o si no. A ti el hermano falso no te va a convencer porque es más grande el que está en ti que el que está afuera. Entendamos el orden de Dios, entendamos cómo es que tú te mueves en verdad y en santidad a través de su Santo Espíritu. No a que te convenza el hermano muy amigo porque te da rayos y porque te presta dinero. Eso no tiene que ver. ¿Sí? Veamos bien la realidad. Dice en el 22, porque se levantarán falsos cristos. Ahora, estos falsos cristos, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a leer. Y estos falsos profetas, es un grupo ahí ya no como de unos verdaderos, ¿sí o no? Traen Biblias, sacos, corbatas, zapatitos, las mujeres se tapan el pelo, su espalda, se ven igual. Oh, pero ¿qué dice aquí? Y harán señales y prodigios, hoy nomás. Por eso dicen, allá está el Cristo, allá está Dios, allá hay manifestación. Hoy nomás, eso lo dice Jesús. Y dice entonces, para engañar. Eso es lo que dice. No es para salvar almas o para juntar dinero, pero es para engañar. ¿A quién? A los que se arriman a creer, a los que una vez ya creyeron, a los que una vez ya conocieron, a los que una vez ya participaron. El diablo, esa es la guerra, el Señor lo reprenda, quererlo regresar, porque los otros están perdidos. Esa es la guerra que tenemos. Por eso dice, lo repito el 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Ahora, Janes y Jambres, cuando aventaron esas culebras, esos palos hicieron culebras o no? En el Viejo Testamento. Hay poder en Satanás, el Señor lo reprenda. Porque ese hombre es inicuo, o como le quiera llamar, bestia, dragón, serpiente, Dios le permite cierto poder. Ahora, a estos hombres también. Por eso el mismo Jesús advierte y dice, hey, tengan cuidado. Por eso estamos viendo esto. Sigue diciendo, y harán señales y prodigios para engañar. Dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso el escogido quedó nomás en estar llamado y ya no en ser escogido. Porque ya arrancó por otro lado. Se fue por otro camino. No por el camino que Jesús dice. Jesús que dice que Él es ¿qué? El camino. Otra cosa fuera de Jesús es una mentira. Otra doctrina fuera del Señor es una mentira. Tienes tú que tener la Biblia y conocerla y decir, este está mintiendo, este es verdadero, este sí, este no, porque el que está en ti te está diciendo esa verdad. Tú no, tú sin Él no sabes nada ni yo, pero con el Espíritu y la sabiduría que Dios da en la palabra, tú dices, ese no es, este sí es. Aleluya. Tú puedes decir eso y nadie te va a juzgar, ¿sí? Porque el que habla y te hace ser es Dios. Y nosotros somos, dice la Biblia, dice Pablo, que tenemos la cabeza de Cristo. La mente de Cristo. ¿Eso está fácil de entender o no? Esto es como sentido común del cristianismo. Esto es muy fácil. Entendamos. Miren, ahora vamos a ver. ¿Eso fue algo tipo falso hermano? Sí, porque hay falsos hermanos. Eso no quiere decir que todos los que se ven sean, o todos los que aparenten ser son, sino que hay falsos. De todo, como dice el Señor, falsos cristos, falsos profetas, y por allá dice que falsos ¿qué? Hermanos. ¿Y de cuáles tú te vas a cuidar? De todos. ¿Dónde te vas a meter tú? No donde quiera. ¿Dónde vas a decir amén? Tampoco donde quiera. ¿Qué vas a celebrar? Tampoco donde quiera. Sino lo que está bíblicamente. Porque a través de la Biblia es que a ti te van a preguntar. Escrito está, te va a decir el Señor.
¿Y tú qué vas a decir? Sí, Señor, escrito está, pero yo me fui por otro lado a experimentar allá. ¿Te fijas? Mantengámonos en lo que ya conocimos una vez y vimos. Si es que lo vimos y lo sentimos, si no, arrepiéntanse. ¿Estamos entendiendo? Miren, mantengámonos en lo que hemos oído desde el principio, porque si alguien dice ser de Dios, algo tuvo ya que ver ahí. ¿Sí? Si alguien dice, hermano, yo fui bautizado, sentí la presencia, amén a eso, yo no dudo de eso. Cada quien es tocado diferente, en lugares diferentes. Puede ser en un carro, puede ser en el campo, puede ser en las aguas del bautismo, puede ser en su casa, en el mismo baño puede ser cuando está usted bañando, está oyendo una alabanza, siente usted la presencia del Señor ahí, usted se regocija, o sea, donde quiera. Pero eso le sirve a usted para que ahí se quede, para que esa sea su prueba mayor y diga, hey, yo me acuerdo lo que yo sentí, lo que Dios me mostró, y por acá me están enseñando cosas que no son. Y ya dices tú, ahí ya no voy yo. ¿Cómo? Porque escrito está, miren, 2 de Juan 1:4. Vamos hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo todo está bien enlazado? 2 de Juan, gloria sea al Señor Jesucristo, 1:4. Y todos ya conocen está muy cortito, pero está muy, muy tremendo. Amén. Y al final de la Biblia vamos a poder ver ahí 2 de Juan 1:4. Digan a mí cuando lo haya. La primera no está segunda. Fíjense bien esta carta, la epístola del apóstol Juan. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Cómo le gustaría a usted que le dijera eso a un tremendo hombre de Dios? Que él lo vio en el Espíritu. Te diga, ¿sabes qué? Me gozo que tus hijos andan en la verdad. Aleluya. Y luego dice, ¿cómo es la verdad? Diría usted. Bueno, aquí está. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si todo viene de arriba, ¿sí? El que de Dios viene, las palabras de Dios habla. Sigue diciendo, y ahora te ruego, señora, porque está diciendo una señora, no como escribiéndole o escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si no va a decir, bueno, eso yo lo hago. O mucha gente lo hace hasta hipócritamente. Ay, hermano, un abrazo, lo saluda. Pero espérense. Dice en el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Por eso, ¿cómo nos va a ir cuando lleguemos delante de la presencia de Dios? Con otros argumentos, con otras doctrinas, que nada que ver con esto. Tú vas a decir, Señor, yo estuve en el amor. Te va a decir, oh sí, ¿y cuál era tu amor? Porque el amor dice que es que estés en mis mandamientos. El amor no es andar asolapando y cuidando las mentiras de otro. Hermano, usted no hizo nada, venga, Dios lo perdona. Eso es asolapar, no, es andar en temor de Dios. Ese es el amor. Entendamos. Mucha gente dice, no, aquí no pasa nada, ven, Dios te ama, ven como eres, aquí Dios te salva, algún día te va a tocar. ¿Qué es eso? Estamos viendo aquí que si tú ya Dios te llamó es porque tú ya tuviste algo que ver con Él. Tú tuviste ahí algún encuentro y sigue lo demás, pero tú ya te fuiste por otro lado. Por eso dice que mantengamos lo mismo. Dice, y este es el amor que andemos, ¿qué? Según sus mandamientos. Por eso tú eres libre de cuando vas a una congregación y ves cosas antibíblicas, salirte. ¿Sí? Porque tú no vas a ir a dar cuentas junto con la congregación. Tú solo, paradito con el Señor, a ver por qué hiciste lo que hiciste, por qué creíste lo que creíste y por qué celebraste lo que celebraste. Él te va a decir, ¿y dónde estaba eso? Oh Señor, ¿verdad? No va a haber ni palabra con qué hablar delante con tanta fuerza que va a estar eso ahí. Dice pues que este es el mandamiento, que andéis en amor. Ahí estamos ya viendo así el verdadero amor. No el de andar ahí dando comida, eso es bueno, andar ayudando al menesteroso también. Pero cuídate de lo que está escrito, porque de eso te va a dar Dios cuenta y de eso te va a juzgar a ti y a mí. Por eso es que cuidadito con lo que dices amén y con lo que celebras y donde caminas y donde andas. Entiende, hay tiempo para que te vuelvas para atrás. Dice que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Eso es lo que cuenta, tu principio. Si tu principio es mal, arrepiéntete, para que Dios tenga misericordia. Pero si tu principio es de Dios y verdadero, acuérdate y vuélvete atrás. Aleluya. Fíjate cómo dice aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo.
¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y luego ahí está, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. O sea que ignora que Él murió en la cruz del Calvario y que por esa cosa somos salvos, por la sangre derramada y por el acto en la cruz del Calvario. Por eso el que no cree que vino en carne ignora totalmente toda la piedad del Señor. Queda fuera. Miren, sigue diciendo, mirad por vosotros mismos. Aquí está la advertencia, que miren por ustedes mismos, por ustedes mismos. Tienen toda la libertad, porque Dios les está mostrando, ¿no? O es un hombre el que les está enseñando esta Biblia. Es Dios el que les muestra a través de la palabra cómo movernos y cómo andar. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahí estamos viendo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Estamos ya viendo que alguien se quedó nomás que llamado, nunca fue escogido, porque ya se perdió, se fue afuera de la doctrina de Jesús. Aunque mucha gente diga, no, aquí está Jehová, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen ellos. Ni siquiera saben cómo pedir, ni en qué nombre, ni cómo hablar, ni cómo dirigirse, sino que todos repiten como una costumbre, no como está escrito. Eso es, ¿sí? Piensan que repitiendo 3 hay más poder. ¿Dónde está eso? 3 son las que dan testimonio, pero hay una manera de pedir, ¿o no? Amén. Por eso, oigan pues, esto es muy fácil de entender cuando usted abre su corazón. Dios deposita sabiduría y verdad en ustedes cuando abren ese corazón. Pero cuando lo endurecen, Él está tocando y nadie quiere abrir ahí. Fíjense aquí. El que persevera en la doctrina de Cristo